Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión Narrativas de Odio y Discriminatorias, la cual tiene como objetivo identificar los elementos comunes de las narrativas de odio y su función en la construcción de la realidad social y los municipios de la República Mexicana. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el maestro Vidal Emanuel Méndez Cadena, director de Educación y Programa Editorial del CONAPRED. Siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, tengo el privilegio de agradecer a todas las personas que han decidido participar en estos diálogos del INAFED realizados en combinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, de hablar en nombre tanto de nuestro instituto como de la Secretaría de Gobernación a la que está adscrito INAFED. Y el privilegio es el de poder agradecerles a ustedes su atención, y va acompañado de una responsabilidad que es la de poder proporcionar información que resulte útil para el mejor desempeño del funcionariado municipal de todo el país. Al hacer esto, mando a través de nuestro ponente, el maestro Vidal Emanuel Méndez, un saludo y una expresión de agradecimiento a la presidenta de CONAPRED, doña Claudia Olivia Morales Reza. Ruego que, pues, ojalá sea posible, le puedan hacer llegar el reconocimiento que tenemos por la atención que ha brindado desde que el año pasado la visitamos en su oficina, a este esfuerzo por reducir los espacios de discriminación en México y, por el contrario, ampliar todo lo que signifique una mentalidad inclusiva. Ya hemos desarrollado una exposición previa y mes con mes iremos presentando nuevos temas, todos girando en torno a la función de CONAPRED. Ya en la primera sesión hablamos o se expuso una introducción al lenguaje incluyente. Hoy el tema es narrativas de odio y discriminatorias. Cuando decimos narrativas o narrativa, es un poco el relato, la historia en la vida diaria de cómo ocurren las cosas, la forma en que este fenómeno se expresa en la vida cotidiana, en la realidad. Y lo peor que podemos encontrar
es no solo la indiferencia en torno a lo que la gente cuando está distraída de lo mejor que le puede aportar su conciencia, tiene indiferencia hacia otras personas. No, el odio es más fuerte, implica aborrecimiento, desprecio, encono, pero no queda exclusivamente el ánimo de la gente que da espacio en su interioridad a este sentimiento. Lo más grave es que esos sentimientos pasan o se transforman en actos, es decir, en denegación de oportunidades, de derechos y un trato diferenciado para aquellas personas. O sea, se denegan o niegan oportunidades, derechos y hay un trato diferenciado. La sociedad, por supuesto, no puede progresar en un ambiente de armonía cuando estos sentimientos tienden a prevalecer. Y a veces, personas que son capaces de declarar, incluso con un lenguaje que transmite convicción en contra de la discriminación, en sus actos concretos, lo llegan a expresar. Por eso es muy importante el recordatorio que a través de esta narrativa nos va a hacer el día de hoy nuestro expositor, el maestro Vidal Emanuel Méndez, a quien procedemos a escuchar. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho el mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, queremos invitarlas e invitarlos a todos ustedes que nos acompañan en Zoom y en nuestra transmisión en Facebook Live a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la sesión, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos al maestro Vidal Emanuel Méndez Cadena para comenzar con su ponencia. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, licenciado Ignacio Valle, por esta cálida bienvenida. Le haremos saber a la presidenta Claudia Olivia su siempre recepción, su siempre apertura para que sigamos trabajando en conjunto. También le agradezco a todo el equipo del INAFED que esté tan atento siempre en relación a la preparación de estos eventos y a todas las personas participantes que nos encontremos esta tarde en este espacio. La idea de esta exposición es comentarles un poco, abundando a la idea que nos compartió el licenciado Valle, qué son las narrativas de odio, cómo funcionan y cómo se operativizan en los espacios en los que estamos trabajando o en los que estamos viviendo. Y esperemos que al final de la exposición tengamos un poco de tiempo para poder recibir preguntas, generar algún tipo de comentario o precisión al respecto. Igual, si ustedes gustan, pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que yo en cualquier momento vaya viéndolas y en caso de que pueda ir juntándolo con la exposición, lo haga de la manera más cercana y más expedita para que no se nos vaya quedando ninguna duda, ¿vale? Voy a colocar mi presentación en este momento. Si en algún momento la presentación deja de aparecer, les agradecería mucho que prendan su micrófono para avisarme. Listo. Justo como comentábamos, esta es la segunda sesión de una serie que hemos preparado para hablar sobre la actualidad de la igualdad y la no discriminación en diferentes espacios. Entonces, creemos que es una muy buena colaboración que tenemos entre CONAPRED y el INAFED para dar a conocer algunos de los debates más importantes que se están dando en este momento y que pues finalmente tienen que ver con muchísimos temas que están relacionados a la forma en la que se está empezando a trabajar
u operar este tipo de situaciones, este tipo de temáticas. Como decíamos, bueno, hoy vamos a intentar abarcar en alguna medida estos temas. Tenemos poquito tiempo, entonces es posible que no abarquemos los 4, pero yo espero que podamos encontrarnos para conocer a qué nos referimos con narrativas, cómo se relaciona con el contenido discriminatorio, cómo esto tiene un importante vínculo con la relación de generar insumos para cambiar, transformar de raíz las situaciones de discriminación, y esperemos que en el último punto veamos algunos ejemplos que comparen una narrativa que puede tener todavía limitaciones a una narrativa que puede ser de cambio cultural y social para diferentes espacios. Para comenzar, me gustaría justamente destacar, como nos acaba de expresar en la introducción nuestro coordinador del INAFED, las narrativas tienen que ver muchísimo con una cuestión de generar una aproximación a la forma en la que totalmente en la cotidianidad nos vamos expresando y nos vamos encontrando. Esto quiere decir a grandes rasgos que la narrativa son los relatos del día a día que vamos expresando para entendernos todas las personas. Pero a menudo lo hacemos de una manera muy cotidiana, muy específica, muy orgánica, por así decirlo. La vamos contando, vamos generando relatos sin que estemos precisando buscar generar este relato. En otras palabras, las narrativas siempre están en nuestro entorno, siempre es parte de lo que queremos generar para poder construir una relación con las otras personas. Las narrativas son las formas en las que contamos los relatos de la cotidianidad. Quiénes son importantes para nosotras, aquellas cuestiones que valoramos como más especiales o más importantes. Las narrativas también aparecen para justificar algún comportamiento en la sociedad, por ejemplo, las reglas de etiqueta en ciertos eventos, o otro tipo de narrativas, lo que buscan generar es una forma de justificar o de reconocer los problemas sociales que hay en nuestro entorno. Específicamente, cuando hablamos de las narrativas, podremos decir que es una serie de hechos, de expresiones, de comentarios, de frases, de sentidos que se le va dando a cada participación que tenemos en la sociedad, nosotras mismas, pero también las personas que nos rodean. Por ejemplo, si vemos a una persona con cierta vestimenta formal, sabremos que la narrativa que ahí se maneja tiene que ver con la tradición social, que tiene que ver muchísimo con la forma en la que se transmiten o más o menos se entienden los comportamientos deseables en un espacio laboral. Entonces, todas las narrativas son aquellos sentidos que a veces no son explícitos, pero que le dan muchísimo sentido a lo que estamos construyendo en nuestro entorno. Para entender también la narrativa, es importante decir que son prácticas sociales. En otras palabras, no solamente van a ser dichos o frases, no solamente van a ser relatos de lo cotidiano, sino también pueden ser nuestras actitudes. Una narrativa, por ejemplo, una protesta social, nos puede involucrar a reconocer aquellas condiciones que un grupo o grandes grupos de la sociedad reconocen como válidos o como deseables. Entonces, la narrativa no solamente es algo escrito o algo oral, sino también la narrativa puede estar plasmada en nuestras prácticas sociales, en lo que hacemos, en lo que queremos que las otras personas más o menos vayan valorando de lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Es importante decir que para llegar a una narrativa, primero tendríamos que entrar a una discusión sobre qué es la expresión, qué es el discurso y finalmente esta última. A grandes rasgos, la expresión, si ocupamos la metáfora, es una hoja de esos libros. Eso quiere decir que una expresión es meramente un dicho aislado o un dicho que tiene su propia autonomía. Mientras que un discurso ya es el conjunto de esas expresiones. Podría ser un libro de esa colección. Mientras que la narrativa, al final, es el conjunto de discursos que le provocan a algo o a alguien un sentido relevante. Si, por ejemplo, yo digo, para mí la familia es lo más importante de una sociedad, es una expresión. Sin embargo, si más personas comparten esta frase,
Si más personas encuentran soportes para lo que acabo de decir, esto se convierte en un discurso. En otras palabras, la expresión deja de ser algo solamente aislado y se convierte en algo que se comparte socialmente entre muchas personas. Mientras que la narrativa es el corazón de fondo de ese mensaje, lo que le va a dar autoridad, lo que le va a dar relevancia o lo que le va a dar sentido. Por ejemplo, en esto que acabo de decir sobre la familia, la narrativa sería qué es lo más importante para Vidal Emanuel en relación a la sociedad. O qué es lo más importante no solamente para Vidal, sino para un conjunto de personas que pueden estar en el mismo espacio. Entonces, la narrativa, además de ser compartida, es algo que se reproduce a veces abiertamente, a veces de manera indirecta. En muchas otras ocasiones simplemente es una repetición de cómo nos desarrollamos en la vida cotidiana. Y en muchas otras ocasiones la narrativa es algo que se hereda con tanta fuerza que a veces pasa desapercibida. Una narrativa, entonces, es el gran mensaje que detona cualquier forma de aproximarnos a las personas. Para bien, en términos de apertura, de solidaridad, de cercanía, o para lo que vamos a ver el día de hoy, en términos de exclusión y en términos de quitarle importancia, quitarle derechos a otras personas. Las narrativas, sea cual sea su origen, se pueden expresar de manera oral o escrita. De manera escrita puede ser en libros, en folletos, en dispositivos audiovisuales, y de forma oral va a ser en nuestras conversaciones, pero también en otras cuestiones que son muy simbólicas, como los himnos nacionales, como conferencias de prensa, como lo que escuchamos en el radio o la televisión. La narrativa, además, describe una secuencia de acontecimientos. Esto quiere decir que nos cuenta un relato sobre cómo se van generando las relaciones sociales, sobre cómo se están aproximando las formas en las que vamos teniendo una situación social y, por supuesto, también nos escribe acontecimientos. Cuando yo les digo narrativa, lo más fácil que podemos acordarnos es un cuento o un relato que yo le hago a un amigo o una amiga sobre cómo fue mi fin de semana. En este caso, las narrativas, además, evidencian el punto de vista de quien las dice. Eso quiere decir que un medio en específico, un interlocutor, una figura pública, nos va a compartir a través de su narrativa su posición social sobre algún problema o su posición social sobre alguna circunstancia de lo que nos rodea en nuestra sociedad. También es importante decir que la narrativa no solamente es una cuestión de datos, es algo que muchas veces luego nos preguntan de si la narrativa puede ser solamente como un discurso científico, un discurso político. La narrativa es ante todo un relato de corte emocional. Eso quiere decir que, como les acabo de comentar hace poco, no solamente hablo de una posición política, sino también me posiciono emocionalmente ante otras personas. Las narrativas también crean vínculos comunitarios. Hace rato ocupé el ejemplo de la familia. Ahora sí, por ejemplo, yo digo, México es un país de gran diversidad cultural. Eso no solamente es una cuestión emocional que yo intento transmitir, sino intento generar un lazo con otras personas. En este caso, las personas que me están escuchando, como ustedes. Y por último, el quinto rasgo, perdón, de estas narrativas tiene que ver con comunicar y convencer sobre aquella posición, sobre aquella forma en la que yo me reconozco y la forma en la que yo intento que las personas reconozcan lo que yo estoy realizando o lo que yo estoy diciendo. En el ámbito familiar, por ejemplo, las narrativas se reflejan cuando yo en el espacio del nicho, entre padres, madres, tíos, tías, hago diferencias entre los géneros. Hago diferencias sobre las responsabilidades en la casa, o hago comentarios en contra de las mujeres, o genero algún tipo de situación de división de los roles de género en el hogar, entre otro tipo de circunstancias. En los medios de comunicación, por ejemplo, también hay narrativas. Si nosotras posicionamos solamente a las personas indígenas o afrodescendientes
en ciertas condiciones de pobreza o en ciertas condiciones que solamente reflejan su vulnerabilidad, estaremos perdiendo la otra parte de la narrativa, que tiene que ver con los procesos de sincretismo, de encuentro, de resistencia, de movilización social a favor de los derechos de estas personas, entre otras cuestiones que son muy significativas para hablar sobre cómo se interpretan y cómo se reconocen estos grupos. Y en el ámbito educativo, vamos a ver, por ejemplo, que hay muchas narrativas, como el origen de nuestra sociedad, el origen del mestizaje, lo que muchas veces aprendemos de corte histórico. Entonces, toda la educación nos transmite narrativas que podemos ir compartiendo o que podemos ir en contra de ellas. El punto central es que además de transmitirnos una idea, nos transmite una emoción. Con nosotras nos llevamos alguna emoción sobre ese mensaje, ya sea una emoción de patriotismo, una emoción de valoración a las personas, entre otros rasgos. Ahora bien, aquí hemos hablado de narrativas en lo general. Las narrativas, como les acabo de decir, pueden encontrarse en cada espacio en el que nos desarrollamos, ¿vale? Sin embargo, vamos a ver que van a haber narrativas especialmente excluyentes, que son las narrativas discriminatorias o las narrativas de odio. En este caso, en el chat me están preguntando cómo influyen las redes sociales y el Internet en ese tipo de narrativas de odio y discriminación. Es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, aquí ya vamos a encontrar que van a haber contenidos más ofensivos. De una vez hago una advertencia de contenido, porque a partir de este punto de la exposición vamos a encontrar expresiones más desagradables, ofensivas, abiertamente violentas o discriminatorias. Dicha esta advertencia, es importante decir que todo lo que están encontrando ahorita en este momento en pantalla son expresiones de odio. Son expresiones que intentan atacar a un grupo social. Por ejemplo, qué asco ese naco es una expresión clasista. En otras palabras, intenta desprestigiar a personas por su origen social. Ahí encontrarán otras dos frases. Una que intenta desprestigiar a personas con identidades sexuales no normativas, y finalmente, una que es abiertamente misógina, en contra de las mujeres. Entonces, estas tres frases, como pueden ver, son frases muy agresivas, son frases profundamente violentas, que reflejan lo peor que tenemos y hemos conformado en la sociedad, pero tienen una característica importante. Al momento que sigan siendo frases que se digan a partir de una opinión personal, siguen manteniendo su carácter de aislamiento. En este sentido, las expresiones de odio son en cierta medida muchísimas, pero profundamente aisladas unas de otras. ¿En qué momento esto lleva a ser un discurso más importante o más propagador? Al momento de que tenemos medios especiales donde se generan diferentes tipos de contenidos. Esto quiere decir que a partir de que una expresión aislada se convierte en una agenda pública de diferentes actores sociales, pueden ya incitar, promover o justificar una agenda en contra de diferentes personas. Aquí encontrarán una figura pública muy importante de hace una década, hace unos años, que alguna vez mencionó que los migrantes y los refugiados eran personas peligrosas, ¿no? Entonces, esto ya no solamente se convierte en una opinión personal, se convierte en una situación que en lo general las personas pueden compartir en una sociedad. Es de esta forma que dejan de ser cuestiones personales a ser cuestiones profundamente sociales, porque las empezamos a compartir entre diferentes personas que estamos en diferentes sectores sociales. Aquí respondiendo puntualmente a la pregunta que me hacen en el chat, entonces, ¿cuál es el papel que influye de las redes sociales y el Internet? El papel que influye es en masificar estos mensajes y en unir a las personas que comparten narrativas similares. Eso quiere decir que las redes sociales pueden unir a las personas para hacer que colaboren, para hacer que se conozcan interculturalmente, para hacer propagación de nuevos servicios o nuevas comunidades, pero también las redes sociales y el Internet pueden servir para masificar y promover
mensajes y contenidos en contra de diversos grupos sociales. Estos discursos se profundizan y se convierten en narrativas al momento de que ya construyen historias, que no solamente se mantienen en un tiempo, sino que se van manteniendo a través de los siglos, de las décadas y en diferentes contextos sociales. Si, por ejemplo, yo digo, a las mujeres les toca quedarse en casa y a los hombres ser los proveedores, no solamente será un discurso, sino será profundamente una narrativa, porque no es algo que dice Vidal en este tiempo, es algo que se ha dicho por décadas o por siglos y que sigue manteniendo a las mujeres meramente en un rol de personas que se encuentran en casa y que tienen poca autonomía de sus decisiones, de sus propios dineros, de sus propias condiciones de vida. Entonces, una narrativa excluyente construye historias. En este caso, la historia de que las mujeres no pueden ser autónomas y responsabilizarse de su propia vida. Las narrativas de este tipo también forman categorías de opresión. Esto significa que no solamente justifican deslegitimar, falta de reconocer a ciertos grupos sociales, sino intentan justificar por qué estos grupos están en esas condiciones. Si yo digo, las personas indígenas son personas flojas, no solamente será una opinión o un discurso, sino profundamente será una narrativa compartida por siglos. Tienden a justificar la discriminación y la violencia que han vivido las personas indígenas en diferentes puntos de la historia. Y por último, estas narrativas intentan conseguir aprobación social. Esto significa que intentan legitimar una sola forma de reconocernos en la sociedad. Por eso, las narrativas de odio son tan peligrosas, porque no solamente intentan convencer a nuevas personas adeptas, sino también intentan generar aprobación social a quienes emiten el mensaje y a quienes se pueden unir a estos círculos de exclusión, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, igual la pueden ir dejando en el chat y yo me enteraré al momento de que lo haga. Aquí van a encontrar en pantalla un ejemplo profundamente sexista, como lo que decíamos hace un momento, y van a ver cómo se va convirtiendo de expresión a narrativa. Aquí en términos de expresión, tiene que ver muchísimo a la forma en la que diferentes personas intentan justificar la violencia de género prevaleciente en diferentes contextos del país. El discurso es cuando diferentes personas, independientemente de dónde se encuentran, ya empiezan a admitir esto como mayor, más válido y como algo infalible, como algo que todo mundo debería de pensar igual. Finalmente, la narrativa o aquella condición que está de fondo es la falta de las mujeres de ser respetadas ante todos los colectivos sociales, pero también lo que aparece aquí en pantalla. El supuesto, que a lo mejor no decimos abiertamente, pero que sí se encuentra en cada uno de nuestros espacios, que es los hombres pueden disponer del cuerpo, del tiempo, de las posiciones, de las emociones de las mujeres. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza de las personas hombres ser las personas que mandan, ser las personas que coordinan, ser las personas que mandatan, ser las personas que tienen cierto rol social. Eso quiere decir que una narrativa no va a ser tan obvia. A veces la narrativa puede ser aquel mensaje que no se dice, pero que tiene el contenido más fuerte de lo que estamos emitiendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos compartiendo. Aquí van a encontrar otra que también es muy frecuente en esas sociedades. La famosa frase del pobre es pobre porque quiere, ¿no? O el pobre es pobre porque es flojo. En este caso es una expresión que se va convirtiendo en discurso cuando ya más actores sociales, inclusive actores sociales de relevancia, van justificando este tipo de frases. Alguna vez, por ejemplo, en algún país se emitía este tipo de mensajes. Los pobres son un mal social, debería de prohibirse que se reproduzcan como ratas. Esto fue un mensaje que recuperamos de alguna persona política que más o menos se transmitía o se conducía de esta forma.
Por último, esta narrativa que intenta transformar esta expresión en nuestros discursos es la responsabilidad de la pobreza es de la propia persona. Ajá. La persona es pobre porque no trabaja, porque no le echa ganas, porque no se levanta más temprano. Es por su falta de esfuerzo, por no ser competitivos, por tener muchas hijas o hijos, o que además estos pobres es inevitable que sean así, porque es inevitable que en un mundo como el nuestro no existan pobres y ricos. Esto quiere decir que la narrativa de fondo intenta justificar la polarización entre diferentes grupos sociales, pero específicamente trata de justificar privilegios ante una serie de personas que en diferentes contextos han sido discriminadas o determinadas como menos valiosas o como menos importantes. Las narrativas alternas, antes de pasar a esto, se puede decir que son las grandes respuestas que tenemos para responder a los contenidos de odio. Antes de llegar a ese punto, voy a leer el chat. Otra persona nos pregunta, ¿a través de las redes sociales se puede originar el bullying cibernético masivo? El acoso escolar o el acoso laboral existe independientemente de las redes de internet o las redes sociales. Lo importante de estos espacios tecnológicos es que reproduce con mayor facilidad y con mayor virulencia cualquier comportamiento que se dé en los espacios físicos. Esto quiere decir que ni en internet ni las redes sociales tienen la culpa, sino lo que sí tiene como mayor responsabilidad es de que es más fácil que a través de estos medios se reproduzca con mayor rapidez y que en muchas ocasiones no podamos darnos cuenta qué información es real y qué información es errónea. Por eso también las grandes compañías, los grandes medios digitales tienen una responsabilidad importante de justificar y de contrastar la información que comparten, para que no se produzca a través de esta forma diferentes contenidos que produzcan desinformación o que produzcan contenidos que sean falsos o abiertamente contrarios a los derechos humanos de diferentes personas. Dicho esto, lo importante de contrastar las narrativas de odio es saber que tenemos una serie de narrativas que son una opción de respuesta. Opciones que tenemos para contrastar la forma que cotidianamente se está utilizando para ir en contra de diferentes grupos sociales. Mujeres, personas con discapacidad, personas mayores, personas de diferente origen nacional, personas indígenas afrodescendientes, entre otras. Entonces, las narrativas alternas nos va a tratar de recuperar un enfoque de derechos humanos, nos va a ayudar a recuperar un enfoque de solidaridad, de cuidados, de respeto a otras culturas y va a intentar generar un discurso que trate no de concentrarse en estos mensajes ofensivos, sino que trate de generar una opción política alterna, como su nombre lo dice. Esto quiere decir que estas narrativas alternas nos van a mostrar otra cara del mismo problema. Si, por ejemplo, el mensaje original es los pobres son pobres porque quieren, una narrativa alterna es explicar cuál es el verdadero origen de la pobreza y por qué no es algo natural, sino socialmente construido. Mientras que una contranarrativa será una crítica abiertamente al mensaje original y va a intentar contrarrestarlo y generar tanto insumos y contenidos que abiertamente expliquen o intenten contrastar este tipo de contenidos y este tipo de mensajes. Regresando otra vez al mismo ejemplo, una contranarrativa aparece cuando tenemos el mensaje, por ejemplo, en contra de las personas migrantes y la contranarrativa podría decir, bueno, así como las personas migrantes, dices tú, son peligrosas, las personas migrantes en todos los países han aportado trabajo, han aportado saberes, conocimientos, nuevas relaciones sociales. Esta contranarrativa entonces va a ser abiertamente opositora a la narrativa original. Por eso son narrativas mucho más fuertes. Pero también hay que tener cuidado, porque si uno lo ocupa mal, lo que puede provocar es que el problema se agrave y se haga mucho más grande.
Vamos a ver ejemplos comparativos. De un lado tenemos la narrativa incluyente, que nos habla de tratar de generar igualdad, derechos, mejores condiciones para las personas. Y por el otro tenemos narrativas que más bien marcan jerarquías inamovibles. ¿Qué ejemplos hay de esto? Bueno, yo por ser tu jefe me tienes que obedecer. Esta es una narrativa excluyente, porque simplemente se basa en la autoridad. Una narrativa incluyente es cada quien tiene responsabilidades diferentes en un espacio laboral y entonces tenemos que hacer todo lo posible para que cada quien haga lo que le toca. Entonces, ahí más que funciona la autoridad, funcionarían los criterios de reconocer la igualdad entre las personas en un mismo espacio. Ejemplo número 2. Tenemos que tomar en cuenta los derechos para todas las personas. Y por lo tanto, una narrativa excluyente va hacia todo lo contrario. En una narrativa incluyente podríamos decir, todas las personas tienen espacio en esta sociedad, incluida personas de origen musulmán, personas de origen budista, personas de otras religiones. Una narrativa excluyente, en cambio, pondrá en estas religiones, que en ciertos espacios como México son minoritarias, como riesgosas, como poco cercanas a nuestros valores o antinacionales. Entonces vamos a ver que la misma situación puede tener su lado favorable de inclusión, o cuando cae en manos excluyentes puede ser completamente opuesta a estos valores de derechos humanos, igualdad y no discriminación. En el tercer punto, se reconoce la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen, de dónde vienen, de su tono de piel, de su vestimenta, de su comportamiento social, mientras que una narrativa excluyente le va a dar más peso a los privilegios, al origen social, a las jerarquías previamente existentes. Aquí vamos a ver, independientemente de si ustedes son favorables o en contra de temas polémicos como el que aparece aquí en la diapositiva, podemos ver que hay narrativas que están a favor y hay narrativas que están en contra. Aquí el punto peligroso sería ocupar nuestra opinión personal para ir en contra de cierto grupo social. Por ejemplo, penalizar. Quienes están a favor de penalizar, a lo mejor pueden ocupar contenidos valorativos que consideran a las mujeres inmorales, o que es un asesinato, o que es una situación que esté en contra de los valores. Eso, pues, cualquier persona puede opinar que está a favor, cualquier persona puede decir, pues, ahí están mis valores, ahí está mi religión. Aquí el punto interesante sería recordar, al menos en términos de funcionarias y funcionarios públicos, que nos estaríamos acercando más bien a la parte izquierda, que es una narrativa a favor de los derechos humanos. En otras palabras, yo puedo tener mi opinión personal, pero en tanto yo esté en mi cargo de funcionaria o funcionario, tengo que hacer todo lo posible para ser favorable a los derechos de los diferentes colectivos sociales. Aquí tenemos otro sobre migraciones. Mientras que la narrativa excluyente nos dice que los migrantes son posibles delincuentes, la narrativa incluyente lo que intenta es justificar que todas las personas migrantes tienen una historia detrás de ellas, que también tienen el derecho de movilizarse libremente por diferentes sociedades, y también reconocer, porque eso es importante, que también México es un especial, más bien es un país importantemente expulsor de personas migrantes. Esto quiere decir que en las narrativas de derechos humanos, tanto vamos a dar evidencias a favor de los colectivos, como vamos a poner contrapesos a aquellos contenidos, a aquellas frases que estén en contra de diferentes grupos sociales. ¿Cómo se compone una narrativa social incluyente? O de cualquier tipo, pero nos vamos a concentrar especialmente con las incluyentes. Se componen de los siguientes elementos. Primero, una estructura, en otras palabras, una cuestión de situaciones que se vayan generando a través de una lógica narrativa, o sea, se nos va contando un relato, nos va contando una situación, nos va contando alguna condición que se vaya reconociendo. Entonces, será muy importante reconocer que todas las personas
tenemos una forma de estructurar un cuento, un relato, y ante eso tenemos que tomar mucho en cuenta en qué momento el relato puede reproducir este tipo de contenidos, ¿vale? Segundo punto, sumamente importante. En toda narrativa, sea excluyente o incluyente, aparecen personajes. Eso quiere decir que somos diferentes personas que vamos componiendo una historia, que vamos componiendo una relación entre las personas que componemos una sociedad. Si yo, por ejemplo, ocupo una narrativa excluyente en contra de las personas con discapacidad, que diga, las personas con discapacidad son inútiles, lo que estaríamos reflejando con esta narrativa es que yo como personaje tengo mucho desconocimiento sobre las situaciones de vida particulares de ciertos colectivos, ¿vale? Entonces, siempre que yo cuento algo, siempre que yo reproduzco un relato, al mismo tiempo me estoy posicionando como un personaje, como una persona que ya tiene cierta condición en una sociedad en específico. Usualmente, las narrativas de odio se basan en contenidos de nosotras contra ellas. Yo soy bueno, tú eres malo. Yo estoy bien, tú estás mal. Lo que tenemos que buscar es que estos contenidos no se reproduzcan y más bien entender en la complejidad de una sociedad que pueden haber muchas posiciones encontradas. Las narrativas también tienen un contexto. Esto quiere decir que nos permiten conocer, nos permiten tener diferentes tipos de contenidos sobre qué está pasando en nuestro entorno. Eso quiere decir que un relato nos va a contar quiénes están en una sociedad de tal forma, qué tantos conflictos han existido antes, cómo se ha resuelto en esos momentos, cómo las personas han reaccionado ante diferentes circunstancias. No hay más preguntas en el chat de momento. Vamos a continuar entonces. También las narrativas nos hablan de relaciones. A menudo las narrativas van mencionando relaciones de poder contra relaciones que van manteniendo situaciones de dominación. Todas las narrativas excluyentes siguen sosteniendo que las personas son así y no pueden cambiar, o que naturalizan condiciones de violencia o condiciones que pueden favorecer la desigualdad entre las personas. Una narrativa incluyente, en cambio, va a buscar modificar estas relaciones históricas de poder y posicionar todas las voces. Un ejemplo muy bueno de esto es que si, por ejemplo, va a haber un foro sobre niñas y niños, sean las propias niñas y niños quienes tengan participación, quienes sean consideradas, que el formato sea amable para este rango de edad, entre otras condiciones. Si voy a hacer un foro que incluya a mujeres indígenas, pues lo mismo. Siempre poner en la parte protagonista a las personas con las que se quiere generar un acompañamiento, a las personas con las que se quiere generar un recurso de política o de acción pública. También una narrativa produce un significado. Eso quiere decir que cada vez que nosotras decimos algo o emitimos algún mensaje, nos estamos comprometiendo con algún significado social. Ya sea me estoy comprometiendo a ser más abierta hacia diferentes personas con identidades sexuales de género o orientaciones sexuales no normativas, o todo lo contrario. Desconozco, digo frases a manera de broma de manera desagradable, descalifico a las personas diversas, entre otro tipo de condiciones. Aquí, en los siguientes puntos, vienen algunos consejos que también sería muy importante de reconocer. Primero, siempre tomar en cuenta la humanidad intrínseca en toda persona. Si ustedes trabajan en áreas de comunicación social, tomar en cuenta siempre la identidad de la persona. Si ustedes son docentes frente a grupo, tomar en cuenta cómo transmitir la diversidad que existe en nuestro espacio social. Si ustedes están en un área de planeación, como me comentaban en el chat, es que los personajes se identifiquen para saber dónde está la acción pública, cómo se está hablando de estos grupos socialmente discriminados. Si ustedes son las personas responsables de los programas públicos en sus municipios, importará mucho construir una narrativa
que sea favorable a reconocer la gran diversidad que existe en un espacio social. Y lo más importante, evitar la polarización. Ojo, evitar la polarización no significa negar que existan privilegios frente a otras personas dominadas. Hablar de romper con la polarización significa no alimentar aquellos discursos de blanco, negro, bueno, malo. Sin embargo, en términos de política pública antidiscriminatoria, sí tendremos que tomar en cuenta estas grandes desigualdades que han existido entre diferentes personas en una sociedad. También este tipo de condiciones nos invitan a ver las relaciones. Aquí en este sentido hablemos de la diversidad y también la importancia de no aceptar ninguna forma de subordinación. Por ejemplo, si tú en tu municipio eres la encargada de las crónicas de tu municipio, de tu localidad, será importante ver si hay personas afrodescendientes en esa historia comunitaria, saber cómo se generaron los colonios y los barrios, qué tipo de tradiciones existen y visibilizarlas con mucho cuidado. Si en cambio en tu municipio eres, por ejemplo, la persona responsable de los servicios o la obra pública, las recomendaciones en las narrativas, apartado relaciones, tendrá que tomar mucho en cuenta la forma en la que vamos proveyendo, dando elementos suficientes para que las personas puedan acceder a los diferentes espacios de una mejor manera. Eso quiere decir que si hay rampas, si hay espacios accesibles, nos relacionamos con cuidado con las personas que viven con alguna discapacidad. En el rubro de contexto, aquí tendremos que tomar en cuenta el emplear el lenguaje pues adecuadamente. Ya mi compañera Gina en el primer diálogo les expresaba un poco cómo es el lenguaje incluyente, cómo se compone, e igualmente si hay interés y hay personas que se perdieron ese diálogo, les recuerdo que en la página de CONAPRED cualquier publicación es completamente gratuita, la pueden descargar y entre ellas está una guía sobre el lenguaje incluyente, ¿vale? También en este punto es importantísimo evitar expresiones discriminatorias, por más que intenten ser benevolentes con un grupo socialmente discriminado, pueden profundizar los lazos de exclusión. Por ejemplo, en mayo y en junio se hacen muchos eventos sobre diversidad sexual. Hay veces que mandamos la invitación y dice, esta es una invitación para el Día Nacional del Orgullo Gay. Aunque al parecer el evento es incluyente, cuando decimos orgullo gay, desconoce todas las otras identidades sexuales, orientaciones sexuales e identidades de género que están ahí. Entonces, más que hablar de orgullo gay, podríamos hablar de orgullo de los grupos o de la diversidad sexual. Si queremos irnos muy general, ya en otros cursos les podríamos contar que todavía podríamos ir más específico sobre la forma de nombrar este grupo. En términos de estructura, será muy importante también tomar en cuenta que cualquier cosa que digamos o hagamos van a provocar posibles situaciones de desigualdad cuando no tomamos en cuenta a los grupos históricamente discriminados. Esto quiere decir que hemos de cuidar mucho la forma en la que construimos narrativa social. Si yo en mi diagnóstico público municipal digo, en este municipio no existen personas indígenas, grave error, porque a lo mejor no están contadas, pero lo mejor que podremos decir es, hay un pendiente importante de visibilizar y reconocer diversas identidades que se encuentran en el municipio. Otra recomendación aquí es evitar narrar la diversidad como un problema, más bien tomar en cuenta la diversidad como una posibilidad de nuestra localidad, de nuestra planeación, de nuestras políticas locales. El significado, ¿cómo podemos mejorar nuestras narrativas y hacerlas más incluyentes? Aquí lo que podemos hacer muchísimo es valorar a las personas a través de diferentes sentidos. Por ejemplo, reconocer que en la historia de nuestro municipio han aportado muchísimas personas de diferente origen, o en la actualidad, si por ejemplo ustedes se dedican a acciones educativas, es empezar a recuperar los intereses, las necesidades, los conocimientos que tienen las personas en su respectivo espacio. Lo que estamos intentando en el fondo es evitar estereotipos, prejuicios
o visiones que profundicen o ataquen a las personas y que desconozcan sus necesidades particulares. Y bueno, antes de pasar a la siguiente parte, que son los ejemplos que me gustaría compartir, he ido un poquito rápido para que tengamos un espacio de preguntas y respuestas, es la importancia de que todas las narrativas se hacen abundantes, sí, por los grandes medios de comunicación, pero recordemos que todo mundo tenemos responsabilidad. De ahí que celebro muchísimo que el INAFED está abriendo estos diálogos, porque al momento de que empecemos a discutir que todo lo que hacemos, todo lo que digamos, todo lo que difundamos puede tener impacto en la forma en la que construimos narrativas sobre los grupos históricamente discriminados, también vamos a tener muchísima mayor claridad sobre cómo nos responsabilizamos de lo que decimos, hacemos o oímos. Entonces, los medios son importantísimos, pero nunca quitemos de vista que así como los medios son importantes, también lo es la responsabilidad de los mensajes que transmitimos en el día a día. Entonces, por más que yo quiera decir, ay, es una broma, no te sientas mal, por mal que yo quiera decir, pues solamente fue un chascarrillo, un comentario a la hora de la comida, todo lo que emitimos, todo lo que reproducimos tiene consecuencias. Igualmente en nuestro accionar público. Eso quiere decir que al momento de que los diferentes municipios actuamos de diferente forma, podemos generar un espacio más favorable para la igualdad y la no discriminación, o podemos generar un espacio que esté en contra de los grupos históricamente discriminados, que eso sería sumamente grave en muchos momentos y motivos. En el chat me preguntan, ¿podrías por favor profundizar en la exclusión como una causa principal de la discriminación? Sí. Bueno, usualmente en nuestros cursos más introductorios y generales, decimos que la discriminación no solamente se da por ignorancia, porque muchas personas dicen eso. Yo discriminé a otro porque puede ser ignorante y no supe cómo tratarlo, o no sabía que así era su identidad, o no sabía que así era la persona. Si bien es cierto que no saber de las circunstancias le dan cierto contexto a lo que hago, en el punto más fuerte de las cosas es que siempre lo que hacemos puede generar algún acto de subordinación, algún acto que hace a la otra persona sentirse diferente, pero no solamente sentirse diferente, sino afectar sus derechos humanos. En ese sentido, hemos dicho, cuando hablamos de discriminación, que cuando hablamos de este proceso humano, toda discriminación atenta en contra de los derechos humanos de la persona. Eso quiere decir que la discriminación es un proceso de exclusión compleja. Si yo, por ejemplo, simplemente diferencio a las personas que me caen bien, a las personas que me caen mal, no estoy siendo excluyente, simplemente estoy dividiendo unos de otros. Me convierto en excluyente cuando esta división que estoy haciendo puede afectar directamente los derechos humanos de las personas. Si yo, por ejemplo, quiero ver a quién le voy a regalar mis libros porque me voy a cambiar de casa, y hago un criterio divisor entre la gente que vive más cerca, la gente que vive más lejos, ahí no estoy violentando a nadie, no me estoy basando en los derechos, no me estoy basando en criterios de importancia. Pero si en cambio yo como funcionario digo, a mí me afecta atender personas trans, o no me gusta atender lesbianas, o no me gusta atender personas gays, ahí sí estoy cometiendo un acto de discriminación, porque estoy generando una exclusión abierta a un servicio que todas las personas merecen independientemente de su origen. Entonces, si tú eres una persona de ventanilla y no le das el servicio o le das el servicio con poca calidad a una persona simplemente por tus ideas, sí estás cometiendo un acto de discriminación. En cambio, si tú dices en tu casa, pues a mí no me gustan estas personas, pero pues, ya cada quien por su lado, ahí es otra cosa, porque ahí solamente estás emitiendo un juicio en un espacio personal y privado. Entonces, esto es muy importante en todos estos ejercicios. Dividir lo que es personal, lo que es mi función frente a mi cargo público, y finalmente hacerme responsable de lo que digo y de lo que hago. Por eso tanta insistencia con la exclusión. La discriminación no solamente es generar diferencias,
Es partir de una base donde unas personas son mejor valoradas que otras y por lo tanto pueden acceder a sus derechos con mayor facilidad o con mayores obstáculos y dificultades, ¿vale? Entonces, a tomar muy en cuenta todo esto. Vamos a pasar a los ejemplos y como vamos muy rápido, yo creo que sí podremos entrar a una sesión de preguntas y respuestas. A partir de estos ejemplos voy a agarrar sobre todo publicidad oficial y publicidad de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con derechos humanos. Más que decir que unas están muy mal y otras están muy bien, vamos a revisar algunos errores comunes al momento de crear narrativas. Un error común cuando creamos narrativas de inclusión es generar mensajes muy abstractos o muy neutrales. Esto quiere decir que queremos ser incluyentes, pero terminamos generando mensajes muy ambiguos o cuyo contenido no es fácil de esclarecer ni de entender en diferentes momentos. Aquí vamos a encontrar uno. Por ejemplo, visualmente es muy bonito, tiene colores llamativos, la ilustración es muy linda, pero no nos dice mucho mensaje. Dice, la igualdad se construye con las niñas y adolescentes. En sí misma falta aportar más, falta abundar más, porque así de primeras vistas todavía no tenemos lo suficiente para entender el fondo de este mensaje. Eso quiere decir que más que decir algo tan general como esto, podríamos decir, las mujeres, las adolescentes y las niñas todavía son excluidas en la escuela y en el trabajo. Hagamos algo por cambiar esta relación de poder. Ahí podrá ser una frase muy diferente que ya empieza a contarnos otra historia de inclusión. La primera es, se construye, pero después, ¿qué pasa? La segunda versión que acabo de improvisar, pues más bien sería, hagamos lo posible para reconocer la discriminación histórica que viven los colectivos históricamente discriminados. Entonces, tengan mucho cuidado con las narrativas que sean demasiado genéricas. Intentemos ir más puntualmente a aquellas condiciones de las personas y de sus situaciones de vida. Aquí vemos otra. Este es en inglés. Su traducción significa los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y ese mensaje se repite muchas veces. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y se repite, y se repite, y se repite. Esto me recuerda mucho a cuando queríamos aprendernos algo en la escuela, simplemente por repetir. También en las narrativas hemos de tener mucho cuidado. No por repetir un contenido se va a entender más. Hemos de ser más claras, más claros. Por ejemplo, podríamos decir, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Por eso tienen derecho al trabajo, a la educación, a vivir libres de violencia, y por eso no podemos aceptar ninguna forma de discriminación en contra de ellas. Únete, por decir algo. Entonces, es importantísimo que cada narrativa incluyente que produzcamos sea un llamado a un cambio, sea un llamado a ver las cosas de otra manera y que, por lo tanto, nos ayude a construir y a posicionarnos desde otra parte. Aquí, ¿cuál sería la recomendación? Proporciona información, genera saber, resuelve dudas, presenta materiales que sean importantes o que nos generen una base. Lo importante acá de una narrativa constructiva es genera la suficiente información para que las personas tengan de dónde comparar, de dónde informarse, de cómo conocer una situación. Por ejemplo, esta es una infografía sobre los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, ¿no? Y entonces se basa en un criterio importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí con más información, estemos a favor o estemos en contra, podemos tener más elementos para poder conocer estas grandes diversidades. Aquí me preguntan en el chat que si las narrativas que he mencionado pueden llegar a ser delitos. Eso es difícil de visibilizar. En el caso de México, todavía no tenemos un apartado jurídico lo suficientemente robusto para poder evaluar discursos de odio o narrativas de odio.
Lo que sí es importante decir es que aunque a lo mejor una persona no se puede ir a la cárcel por una narrativa de este tipo, pueden abonar precisamente a que se cometen actos de violencia, actos de discriminación, que sí podrán tener o una causa penal o una causa de corte administrativa. Importantísimo a tomar en cuenta. Esto quiere decir que las palabras nos pueden desembocar en actos. Y esa relación tan importante será aquella por la que tanto le estamos poniendo atención a este discurso de tengamos mucho cuidado de cómo se emiten los mensajes y hacia quiénes se emiten. Aquí otro ejemplo. Pues muchísimas organizaciones tenemos un ejemplo similar a que es la forma de cómo entender la sexualidad humana. Muchas personas he escuchado en diferentes espacios que atacan estos temas diciendo que son ideología de género. Sin embargo, como pueden encontrar en la lámina, más que una ideología, está ultra respaldada por la ciencia, tanto la ciencia biológica, la ciencia de genómica, las ciencias sociales, entre otras. Entonces, no es ideológica, tiene muchísimas fuentes, muchísimas referencias que nos permiten hablar desde la diversidad sexual. Aquí pueden encontrar otra. No me gusta del todo porque también es un poco abstracta, pero algo que sí me gusta en términos de visual, de contenido visual, es la reproducción de diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de identidades. Esto quiere decir que a lo mejor en el mensaje se me queda corto, pero en la parte de las ilustraciones ya me representan más grupos, ya me muestran más personas y más formas de entender a los diferentes colectivos que estamos en una sociedad. Y eso también es importante, no solamente lo textual, sino también lo visual. Otro error común es la creación de contextos irreales. Vean esta campaña, esta es una campaña de la Ciudad de México ya un poco vieja, que intentaba promover la lactancia materna. Si se dan cuenta, son actrices o personalidades importantes de ese momento, donde se intentaba promover a través de estos mensajes la lactancia. ¿Ah? La verdad es que si ustedes se dan cuenta, muy pocas mujeres tienen una corporalidad o una forma de verse como se muestran las mujeres en la pantalla. Segundo error, puede reproducir muchísimo morbo este tipo de contenidos. Tercer error, no dan un mensaje preciso ni dan un mensaje claro que nos ponga en el centro de atención nuestro tema pilar. Entonces, esta narrativa tiene muchísimos errores, que intenta ser incluyente, pero que termina siendo todo lo contrario. ¿Qué podríamos hacer en cambio? Generar sensibilización o emociones hacia otro tipo de contenidos. Aquí, por ejemplo, esta es una campaña en redes sociales de la Organización Médicos Sin Fronteras que nos cuenta la siguiente historia. ¿Ah? Esta historia va más o menos así, la voy a leer para que entendamos la diferencia de narrativas. Menciona lo siguiente. El crimen organizado quemó mi casa porque tenía un apellido similar a uno de los líderes del grupo contrario. Ajá. Es una persona de este estado. Ajá. Le pido una nueva jeringa para inyectar mi insulina, por favor. Llevo un mes usando la misma porque no puedo salir de la comunidad y comprarme nuevas. Es demasiado peligroso. Tuve que ir por mi hermana a la escuela porque iba a empezar una balacera. El único lugar con paredes de cemento en nuestra casa era un pequeño baño donde nos refugiamos con los otros 5 miembros de la familia durante 24 horas. Así se dan cuenta, son narrativas que intentan transmitir emociones. Cada una de ellas lo que busca incorporar es el conocimiento de una situación y más que verlo amarillista de pasa en ese lugar o sucedió de tal forma, nos intenta transmitir algo para poder generar algún tipo de cambio social. Este es un tipo de tono reflexivo, un tipo de tono de reconocer los problemas sociales que hay en nuestro espacio común. Ahora bien, hay otro tipo de tonos, que son los tonos bromistas. Si se acuerdan, hace rato les mostré esta campaña sobre la lactancia materna. ¿Qué pasa si ocupamos el humor?
Esta caricatura sería muy difícil que la utilizáramos en espacios de administración pública, pero sería una caricatura muy sencilla y muy fácil para promover entre nuestras familias, entre nuestras conocidas, entre las personas que conocemos, por qué es importante la lactancia y por qué no debemos aceptar ningún comportamiento de acoso en contra de las mujeres que alimentan a sus hijas o hijos en la vía pública. Si se dan cuenta, no hay ninguna palabra, pero nos da un mensaje muy contundente. No podemos seguir tomando a las mujeres que lactan en vía pública como culpables, como exhibicionistas, como personas que están haciendo algo incorrecto, porque al final del día lo que están haciendo es justamente ejercer sus responsabilidades familiares y, por supuesto, generando actividades de cuidado. Esto, inclusive, sin emitir una sola palabra. Otro rol común es generar representaciones equivocadas. Esto quiere decir que solamente nos concentremos en un lado de la visibilidad pública. Ajá, esa es otra publicidad que hubo en Ciudad de México hace unos años. Si se dan cuenta, es una campaña en contra del acoso sexual, pero fíjense el personaje que seleccionan. Es una persona de clase baja, muy estereotipada, con ciertos rasgos y características. Si hoy revisamos la estadística, si hoy revisamos los datos, hay tanto acoso escolar de este rango social de la población como acoso sexual de personas de clases sociales privilegiadas o con estudios profesionales. Esto quiere decir que al momento de ir en contra del acoso sexual, podemos estar retomando una mirada clasista, que no tome en cuenta que el acoso sexual es un problema general de todas las personas. Por lo tanto, la invitación es generar representaciones múltiples. Intenta que tus contenidos reflejen diferentes realidades. Por ejemplo, es una campaña del INJUVE Nacional, me parece que hace 2 o 3 años, para visibilizar la gran diversidad de familias, homoparentales de hombres, familias que no tienen hijas o hijos, familias lesbomaternales, familias seleccionadas que no necesariamente tienen una relación de matrimonio. O aquí, que esa es otra campaña del IMSS, que tanto muestra a las familias tradicionales como a las familias diversas que están existiendo hoy en día. Lo importante es transmitir que hay diferentes formas de coexistir, diferentes formas de representar las relaciones sociales que tenemos en un espacio. Es muy diferente a siempre mostrar a los mismos personajes de la misma forma, a tratar de mostrar la gran diversidad que compone nuestra sociedad. Aquí, ojo, podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero transmitimos el mensaje público de apertura en derechos humanos a toda persona. Otro rol común es reforzar visiones criminalizantes o negativas. Ajá. Aquí, por ejemplo, este es más reciente, y aunque toda la campaña de fondo es buena, esta publicidad en específico no toma en cuenta otra vez los grandes rasgos de consumo que se dan en las clases altas, entre profesionistas reconocidos, o porque muchas veces hay formas de reconocer ciertas dependencias a ciertas sustancias y no otras que son más populares, como el café, como el azúcar, entre otras. Entonces, más que decir y acusar alguna situación de miedo por clase social, podríamos generar narrativas que intentan visibilizar las grandes diferencias y circunstancias de vida que hay en una sociedad. Por ejemplo, aquí en este caso, Cipina Nacional nos genera una infografía sobre cómo se debe de reconocer a las niñas, sus derechos, cómo no ser violentadas. O en el mismo tema de adicciones, más que generar alarma a través de las imágenes, podría generarse una infografía que comunique, prevenga y genere situaciones de, por ejemplo, acercarnos al mismo punto que la línea de la vida, pero sin alarmismo, sino a través de la información. Ya para ir cerrando la exposición,
y ver si hay preguntas entre todas las personas que estamos aquí. Los últimos errores que les voy a presentar esta tarde tienen que ver con perder la atención al punto central del problema. Aquí van a ver, por ejemplo, esta es una imagen compartida de un texto. El texto nos decía, cuiden a sus hijos e hijas del consumo de calorías y comida chatarra que generan las escuelas. ¿Cuáles son los errores de la imagen? Una, que visibilizan a la niña. En términos de visibilización de niñas, niños y adolescentes, lo que se tendría que hacer es justamente poner borroso a la niña o poner algo para que no sea posible identificarla. Y aquí directamente pues aparecen todos los rasgos de cada una de las personas. En este sentido, sí tenemos que tener mucho cuidado de no visibilizar que a las personas aparezcan en la publicidad de esta forma. Yo lo dejé así porque quería mostrarles cómo la organización lo hizo, pero tendríamos que hacer todo lo contrario, no crear contenidos que visibilicen la privacidad de niñas, niños y adolescentes. Lo que tenemos que hacer es quizá a lo mejor agarrar el mismo problema, pero a través de otro tipo de recursos. Por ejemplo, si se dan cuenta, este es un meme ultra famoso y ustedes pueden decir, híjole, es que yo no puedo poner esto. Si se dan cuenta, la fuente fue algo que utilizó la UNICEF, o sea, un organismo de mucho prestigio internacional para tratar de comunicar sobre cómo evitar la violencia en contra de las niñas y de las adolescentes. Entonces, una cosa es ser serio, una cosa es proporcionar información de calidad y otra cosa es proporcionar narrativas que no lleguen al fondo del reconocimiento de las personas y de sus problemas. Aquí voy a leer esta porque me parece muy contundente. Por un lado dice, cuando te dice que educas a tus hijos de la mejor manera. Pero te dice que es con una nalgada a tiempo. Y abajo nos dice el UNICEF. La mano dura genera temor y distanciamiento. La crianza sin violencia genera seguridad emocional en niñas y niños. Prefiere el buen trato. Si se pueden dar cuenta a través del humor y después a través de un contenido serio, nos profundiza el tipo de ideas que queremos llegar y que queremos hacer que sean mucho más fuertes para toda persona. Para cerrar, me gustaría tener como estos 5 consejos rápidos para poder tratar de contrarrestar los mensajes de odio en diferentes espacios. Consejo número 1, entender que las expresiones y discursos de odio requieren atención en materia de derechos humanos. Y para ello, siempre tenemos que tomar en cuenta que son discursos serios que pueden viralizarse y que pueden impactar cada sector de nuestra sociedad. Segundo consejo, promueve mensajes y acciones que nos den una visión incluyente de la diversidad, que intenten manifestar cómo esta diversidad nos compone de diferentes formas y que intente esclarecer el papel importante que tiene esta diversidad al momento de construir relaciones públicas. Tercer punto, genera mecanismos de participación para monitorear, visibilizar y hacer frente a este tipo de expresiones. Esto quiere decir que es importante que ustedes hagan atención y pongan muchísimo cuidado sobre lo que están diciendo los diferentes colectivos históricamente discriminados sobre lo que están encontrando en el día a día. Cuarto punto, prevengan el incremento de estas expresiones y discursos a través de los contenidos que ustedes generan o a través de las responsabilidades públicas que tengan a su cargo. Si, por ejemplo, insisto, ustedes se encargan de la atención en sus municipios, lo peor que pueden hacer es llevar sus valores personales al momento de generar la atención a las personas. Y por último, para acabar estos consejos, busquemos entender las causas y consecuencias de la exclusión para ver cómo esas causas y consecuencias justamente profundizan las narrativas excluyentes. Aquí la invitación, más que a la censura, más que a decir no pongas esto, no reproduzcas esto, es entender el fondo del problema de las narrativas y hacer todo lo posible para construir todo lo necesario para una visión contranarrativa o alterna
de estos mensajes ofensivos o de estos mensajes que están haciendo que partes y sectores de nuestra sociedad no vivan con los derechos humanos de manera plena y digna. Pues bueno, aquí nos vamos a quedar en la exposición. Yo quiero agradecerle nuevamente a todo el equipo del INAFED por coordinar estos espacios, por hacer convocatorias tan nutridas, por llegar a cada rincón pues, del país con todas las acciones que estamos haciendo. Y pues yo espero que nos encontremos en nuestros espacios y si hay alguna pregunta o comentario, dejo pues este espacio abierto de estos últimos minutos para que ustedes me puedan compartir lo que quieran decir al respecto. Agradecemos mucho la exposición por parte del maestro Vidal Emanuel Méndez Cadena y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañaron el día de hoy. A continuación, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor. Gracias, Lady. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Reciban un cordial saludo de la Secretaría de Gobernación del INAFED, de todo el equipo que hace posible esta transmisión y, por supuesto, de nuestras amigas y amigos de CONAPRED, que el día de hoy pues, nos están abonando con este ciclo que hemos concertado con ellos. Es un ciclo muy interesante y que el día de hoy pues, es la segunda de las sesiones, Manuel, para poder abordar esos aspectos relevantes que iniciamos el mes pasado, donde nos introducían acerca de el lenguaje incluyente y que hoy viene como un hilo conductor, Emanuel, ahora el tema de las narrativas de odio y las que son discriminatorias, pues un tema por lo más interesante. O sea que primero que nada te reconocemos y te agradecemos que nos estés acompañando para poder tener esta continuidad en este ciclo, en esta charla que hemos preparado para nuestras amigas y amigos. Es un ciclo de 7 sesiones, amigas. Ya hemos abordado el tema del lenguaje incluyente. El día de hoy, Manuel nos ha hablado acerca de las narrativas de odio discriminatorias. Abordaremos más adelante la cultura de la no discriminación. Después ya entraremos a alguna cosa que me parece un poco más operativa sobre el proceso de quejas y prevención de la discriminación. Luego hablaremos de los pueblos indígenas, racismos y no discriminación. Seguiremos con la cultura laboral y no discriminación. Y cerramos el ciclo, Emanuel, con políticas públicas y no discriminación. Y quería un poco aludir a todo el ciclo, Emanuel, para hacer ver, para compartir con nuestras amigas y amigas, pues que es un ciclo muy enfocado, desde mi punto de vista tiene un propósito muy específico, muy explícito, justamente para empezar a platicar nosotros desde acá con las autoridades locales. Por supuesto, no dejo de lado que las autoridades locales ya tendrán un gran conocimiento sobre este tema. Sin embargo, nosotros es como estas primeras aproximaciones que hacemos a través de CONAPRED en este caso, para abordar pues temáticas tan relevantes que tienen que ver ahora ya no con temas, digamos, tan técnicos, Manuel. Por lo general hablamos con las autoridades locales acerca de aspectos quizás más propios de la administración pública municipal, como los que tienen que ver con servicios públicos, con reglamentos, con finanzas públicas, con desarrollo urbano. Y pues ahora también esta otra parte que es igual de relevante, igual de significativa, porque pues al final el propio gobierno local tiene que hacer una política pública en materia de narrativas, en materia de lenguaje, en materia de atención a los diferentes grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y ese es el propósito fuerte desde mi punto de vista de por qué hacemos la presentación de este tipo de temas. Ha habido algunas preguntas en el chat, cosa que tú, pues, Emanuel, directamente has venido contestando. Quizás ahorita te pediríamos un comentario adicional por si estas reflexiones que has hecho valdría la pena complementar lo que en su momento fuiste transmitiendo. Y también hay un par de preguntas que ahorita le pediría a mi compañera Leslie que las fuera leyendo, para que también pudiésemos complementar con esto y con otros de los temas que fuiste abordando, que son pues de lo más relevante. ¿Cómo
cómo primero pasamos de aspectos que, como decías, pueden ser netamente individuales y poco a poco se va construyendo este discurso, este relato social. Y cuando este relato social pues va adquiriendo esas características de discriminación y de odio, pues ya algo tenemos que hacer como, no solo como sociedad, sino y sobre todo como autoridad local. Y también me da mucho gusto que justamente por esta otra parte nos estén acompañando personas, servidoras públicas, que estén directamente relacionadas con las áreas que directamente estén trabajando este tema, ¿no? Seguramente áreas de desarrollo social, áreas del DIF, áreas que tengan que ver con mujeres, con jóvenes, con personas discapacitadas, con grupos en condiciones de vulnerabilidad, en fin, estas personas que tienen la autoridad directamente y que directamente están trabajando con estas áreas. Entonces, Leslie, si es amable, si nos apoyas con la lectura de las preguntas que haya para regresar sobre el tema. Claro, Ernesto. He identificado una pregunta por parte de nuestro participante Ríos S. Isor vía Facebook, que nos comenta, ¿qué herramientas tienen para compartir este tema? El cual me parece muy interesante para compartirlo a personas aisladas a los sistemas digitales. Adelante, maestro, por favor. Claro, sí, justo lo que estamos ahorita teniendo son una serie de recursos que pueden ustedes descargar en diferentes espacios. Me parece que sigue activa la página que se trabajó en años pasados de dirosinodio.conapred.org.mx y en ella se pueden conseguir algunos de los insumos para descargar, imprimir y utilizar con diferentes personas. Además de esto, tanto en nuestra página sindis.conapred como en la general de Conapred, hay un montón de libros que hablan sobre estos temas, son completamente gratuitos y de libre distribución. Ustedes pueden conseguirlos y compartirlos con las personas que ustedes consideren pertinentes. Y más adelante, en 2023, finales del 23, inicios del 24, estaremos pues comenzando otra vez a trabajar el tema de narrativas de odio, generando materiales nuevos que nos permitan llegar a este tema con diferentes personas. Muchas gracias, maestro Vidal, por esta puntual respuesta. Por el momento son todas las preguntas que llegamos a identificar, pero tenemos un comentario en el chat por parte de nuestra participante Diana Alanís, que nos menciona, gracias por la sensibilización que representa este tema como apoyo primordial para la reconstrucción del tejido social. Ernesto, no sé si gustas agregar algo más. Y gracias, Lorena. Pues esto también es fundamental, ¿no, Emanuel? Que no solo es un tema de construir una narrativa, sino también de abonar a la reconstrucción del tejido social. Sí, justo es importantísimo tomar en cuenta que todos los temas de narrativas sociales tienen como su lado cultural, pero también su lado material. Esto quiere decir que, como les iba comentando en la exposición, uno podría creer, abundar o reproducir mensajes, pero siempre estos mensajes van a impactar en la vida de las personas. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, digo, todos los jóvenes son flojos y no les gusta estudiar ni trabajar, eso puede impactar en la construcción de políticas públicas que no considere a las juventudes, que las criminalice o que no les tome como importantes en las tomas de decisiones públicas. Entonces, siempre será importante hacer una liga entre la narrativa y su consecuencia material en la sociedad. Y fíjate también, por ejemplo, se estaba presentando otro comentario que nos señala Ortiz de Ecosur, que también esta información es muy importante para los comités de ética. Es otra instancia fuerte, importante, no es la única, pero también qué bueno que salga el tema de los comités de ética, porque seguramente que hay un trabajo interdisciplinario, Manuel, que habría que realizar entre las diferentes áreas que integran la administración pública municipal para, creo que esos puntos que tú señalabas, ¿no? Primero, definir una política pública, después definir una construcción con un discurso, y que en este discurso me llama mucho la atención todo lo que tú señalabas, que no solo el contenido, sino las formas, las imágenes, la forma de vincular las ideas, tiene que ser tomado en cuenta,
tiene que ser cuidadosamente revisado. Y entonces aquí seguramente hay un trabajo interdisciplinario de las áreas de gobierno municipal. Sí, justo en este momento les estoy compartiendo las ligas. La primera es nuestro Sistema Nacional de Información Antidiscriminatoria. En la liga de estudios están los libros más recientes que pueden descargar. En la segunda liga vienen algunos materiales muy específicos sobre narrativas de odio. La campaña ya no está activa, pero los materiales se pueden mantener y descargar a través de esa página. Y la tercera liga es de toda la biblioteca digital que hemos tenido en CONAPRED desde sus inicios hasta este momento, ordenada alfabéticamente. Entonces ahí van a poder descargar cualquier material y lo pueden compartir por cualquier espacio, porque es justamente de libre distribución. Pues muchas gracias. Y ya prácticamente para ir cerrando, Diana Alanis nos hace un comentario que dice, de la mano con la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el 16 que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, mostrando por medio de este tema la transversalización de las narrativas como parte fundamental para una cultura de paz. Pues sí, muchas gracias justo por el comentario. Creo que todo esto que acabamos de hablar esta tarde pueden servirle para organizarse y crear políticas públicas que tengan una narrativa mucho más contundente de derechos. Y pues yo espero que los insumos y lo que hablemos en estos diálogos les permitan seguir fortaleciendo su trabajo cotidiano. Gracias a todas y todos. Y para cerrar, un comentario, digo, al final hiciste algunas recomendaciones, pero yo quisiera tomarte un poco al vuelo con una recomendación que no por ningún motivo puedes dejar de hacerle a las autoridades municipales. Me parecería que una de las recomendaciones más importantes a las autoridades municipales tiene que ver muchísimo con generar acciones muy contundentes y específicas de derechos humanos a los grupos históricamente discriminados. Hay veces que nos han dicho últimamente cuestiones como en mi municipio no hay personas indígenas o no hay personas afro o no hay este grupo. Aquí lo que yo les podría decir es, independientemente de si existan o no datos estadísticos, busquemos que en todos nuestros municipios existan acciones muy contundentes hacia estos grupos históricamente discriminados. Esa sería como mi recomendación a grandes rasgos y pues yo espero que cuando hablen con la compañera que les va a compartir el diálogo de política pública, pues vengan más ideas al respecto de esto. Pues muchas gracias, te agradecemos desde la Secretaría de Gobernación, desde GANAFED, agradecemos al maestro Vidal Emanuel Méndez Cadena, director de Educación y Programa Editorial del CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Tu intervención el día de hoy, gracias Manuel. La verdad es que ha sido muy interesante, incluso emotiva, por todo lo que significa esta deconstrucción del relato de violencia y discriminación y bueno, pues la necesidad de justamente construir un relato alterno, ¿no? Te agradecemos al CONAPRED. Transmítele por favor, como decía nuestro coordinador, reconocimiento a las autoridades del CONAPRED. Y a todos ustedes, amigas, les agradecemos que nos estén acompañando el día de hoy. De verdad apreciamos que se hayan hecho un espacio en su agenda. Apreciamos también que hagan sus intervenciones, que como ven, pues nutren mucho esta conversación. Y ojalá que nos acompañen en la próxima, que forma parte de este ciclo de diálogos con el CONAPRED. Cultura de la no discriminación, jueves 22 de junio. Por aquí lo esperamos. Gracias a todo el equipo de GANAFED que hace posible esta transmisión. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo de CONAPRED. Nos vemos a la siguiente, que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego.